Bien, para empezar vamos a comenzar a estudiar el tema de vibraciones de un grado de libertad, específicamente el modelo de masa-resorte. Antes de iniciar es importante mencionar que existen diferentes enfoques para estudiar el fenómeno de vibraciones. Uno de estos enfoques que brinda resultados más exactos corresponde a la elaboración de modelos continuos. Como su nombre lo indica, en este tipo de modelos se considera la elasticidad y la masa de forma continua en forma matemática. Bueno, para comprender mejor esto, consideremos, por ejemplo, una liga que está empotrada, como se observa ahí, y que se le aplica una deflexión inicial y posteriormente se suelta. Lo que va a suceder es que esta viga va a comenzar a oscilar con respecto al tiempo. En este tipo de modelos se considera no solamente la deflexión transversal en función del tiempo de un punto, sino que de todos los puntos que conforman el largo de la viga. De esta manera vamos a tener una función x1 que depende del tiempo, que representa la deflexión en la punta de la viga con respecto al tiempo, pero también vamos a tener un x2, un x3 y así hasta un xn. El resultado de eso es un modelo matemático en forma de ecuaciones diferenciales parciales. Lo malo de este tipo de modelos es que resulta muy difícil de resolver y normalmente el procedimiento, el álgebra que involucra resolver este tipo de modelos es muy voluminoso. Entonces, una forma alternativa para mejorar la comprensión y simplificar el proceso de análisis consiste en usar modelos de parámetros concentrados. Esta es una aproximación que consiste en representar de forma discreta los principales factores que influyen en la respuesta de un sistema vibratorio. Cuando hablamos de respuesta a un sistema vibratorio, nos referimos a la deflexión y también a la velocidad de los diferentes grados de libertad del sistema. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si lo que queremos es modelar eh, el eje delantero de un automóvil, uno lo que podría hacer es considerar la fracción de masa que está asociado o está involucrado en un movimiento vibratorio, y esa masa se representa por medio de eh, una masa puntual. ¿Okay? Aquí no consideramos, por ejemplo, la distribución y cómo varía esa distribución con respecto al tiempo, sino que simplemente consideramos que toda esa masa está concentrada en una partícula. Y lo mismo hacemos, por ejemplo, con la elasticidad. De esta manera, entonces, se busca modelar la distribución de masa y elasticidad del sistema por medio de resortes y masas puntuales. De esta manera, entonces, se simplifica muchísimo el análisis y el procedimiento de resolver el sistema de ecuaciones se agiliza bastante. Cuando uno habla entonces de modelos de parámetros concentrados, uno tiene que especificar el número de grados de libertad con que se está trabajando. ¿Okay? Entonces, el modelo más simple con el que se va a empezar el análisis de vibraciones lineales es el modelo masa-resorte. Este es un modelo de un grado de libertad en donde está compuesto únicamente una masa puntual unido a un resorte ideal con constante de rigidez, justo como el que se observa aquí en la figura. Se dice que es un sistema de un grado de libertad porque la posición del sistema está especificado únicamente por medio de la coordenada x que se muestra acá. Es decir, una vez especificado x, todo el sistema está únicamente determinado. ¿Okay? Entonces, el procedimiento de análisis va a consistir en asumir que esta masa m sufre un desplazamiento hacia la derecha. En consecuencia, va a existir una serie de fuerzas que van a estar actuando sobre el sistema que van a tratar de retornar al estado de equilibrio. Entonces, específicamente, vamos a tener una fuerza de resorte que va a ser proporcional a la constante de resorte y a cuánto se desplaza la masa con respecto a su posición de equilibrio. Y también vamos a tener una fuerza inercial que en este caso va a ser igual a m por x2 puntos. Entonces, planteando la segunda ley de Newton, vamos a obtener sumatoria de fuerzas en x igual a las fuerzas inerciales. Vemos que la única fuerza externa que tenemos aquí es la fuerza de resorte, que como apunta hacia la izquierda, por eso es el signo menos. Y así entonces, haciendo un reacomodo, vamos a llegar a la ecuación mx2 puntos más x punto. Aquí es importante recordar que estamos usando la notación punto para indicar segundas derivadas. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si hablamos de x punto,
Aquí estamos hablando de, perdón, de x de t. Si hablamos de x dos puntos, estamos hablando de segunda derivada de x con respecto al tiempo. Y eso es justamente entonces aceleración. Entonces, partiendo de esta ecuación, cuando lo dividimos por la masa, vamos a obtener esta otra expresión. Entonces, el m que acompañaba el x dos puntos se va a cancelar. Y en el segundo término nos va a quedar k medios, perdón, k sobre la masa por x igual a 0. Entonces, en este punto se puede definir la frecuencia natural de la siguiente manera. Vamos a introducir un parámetro que lo vamos a bautizar como frecuencia natural, y este se define como la raíz cuadrada de k partido por la masa. ¿Okay? Las unidades correspondientes a este parámetro van a ser radianes por segundo. Y este es un parámetro muy importante que vamos a seguir hablando de frecuencias naturales a lo largo de todo el curso, porque representa la frecuencia de la que oscilaría el sistema cuando se le impone una condición inicial. Entonces, si tenemos nuestro sistema masa resorte como este que tenemos acá, se le aplica una condición inicial, ya sea que, por ejemplo, alguien lo jale con los dedos o con algún otro instrumento, y en el momento en que se suelta esta masa, el sistema va a oscilar, y va a oscilar a una frecuencia correspondiente a la frecuencia natural, que va a ser igual a raíz cuadrada de k entre m. Entonces, esto es muy importante porque brinda una idea muy intuitiva de cómo oscilarían los sistemas según sea su rigidez y según sea su masa. Por ejemplo, en esta figura lo que tenemos es un instrumento que se llama diapasón. ¿Ok? Este instrumento va a tener su propia frecuencia natural. Lo interesante es entonces que si lo comparamos con otro sistema, puede ser este, que corresponde al ala de un avión, podemos observar que intuitivamente, guiándonos por la definición de la frecuencia natural, lo que vamos a observar es que el ala de avión va a tener una frecuencia natural mucho menor que la de diapasón. ¿Por qué? Porque entre más masivo sea un sistema, menor será su frecuencia natural. Entonces, el ala de avión tiene una masa mayor que el diapasón, por lo tanto, solo considerar la masa, uno puede ir viendo que la frecuencia natural va a ser menor, pero además el ala de avión es mucho menos rígido que el diapasón. ¿Okay? Entonces, eso hace también que la frecuencia natural del ala de avión sea mucho menor que la frecuencia natural del diapasón. ¿Okay? Entonces, uno podría decir que la frecuencia natural del diapasón va a ser mayor que la frecuencia natural del ala de avión. Y eso es algo muy importante. Me refiero, digamos, a tener esa idea intuitiva de cuánto sería la frecuencia natural de un sistema mecánico. Más adelante vamos a ver por qué es tan importante esta frecuencia natural. No es simplemente una definición arbitraria, sino que influye fuertemente en la dinámica de un sistema mecánico. ¿Okay? Ahora, hay una forma alternativa de representar la frecuencia natural, y es tomar la expresión anterior, pero dividirla entre dos. Cuando se representa la frecuencia natural de esta forma, las unidades correspondientes van a ser 1 entre s o simplemente Hz. ¿Okay? Y a partir de esta definición de frecuencia natural, obtener la expresión de el periodo de oscilaciones es muy sencillo, porque el periodo ahora se va a representar simplemente como 1 entre f. Y esto corresponde a las unidades. El periodo va a tener unidades de segundo. ¿De acuerdo? Entonces, en este punto se puede hacer las siguientes observaciones. En el contexto de sistemas lineales invariantes en el tiempo, esto significa que, por ejemplo, la elasticidad se va a mantener constante, que la masa de un sistema mecánico se va a mantener también constante. Lo que vamos a obtener en caso en donde las vibraciones sean de amplitud pequeña, que corresponde al ámbito lineal, la frecuencia natural es una característica intrínseca del sistema. Es decir, no va a depender ni de las condiciones iniciales ni de las cargas externas. ¿Sí? Entonces, en cierto sentido, una vez que se conoce la frecuencia natural de un sistema modelado como un sistema masa resorte, uno puede
tener una idea bastante clara de cómo va a responder ese sistema cuando se le aplican diferentes tipos de cargas. ¿Okay? Y esto juega un papel muy importante, por ejemplo, cuando estudiemos el caso de aislamiento de vibraciones. Entonces, al implementar la definición de frecuencia natural que acabamos de ver, la ecuación diferencial de movimiento se puede escribir ahora de la siguiente manera. Vamos a tener x dos puntos, es decir, segunda derivada de x con respecto al tiempo, y esto que estaba acá, que antes era k entre m, ahora simplemente pasa a ser frecuencia natural o omega n cuadrado por x. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a ver es cómo se podría resolver esta ecuación, pero antes, esta ecuación es muy importante porque dice lo siguiente. Cualquier sistema mecánico vibratorio que se pueda, que es de un grado de libertad, se puede expresar en forma equivalente a esta ecuación. Y esto es lo que nos permite identificar la frecuencia natural de diferentes sistemas mecánicos que están siendo modelados como si fuera un sistema de un grado de libertad. ¿Okay? Vean importante, otra cosa importante es que por acá no hay fuerzas externas. Este término es lo que se conoce como el término fuente o el término de fuerzas externas. Como está igual a cero, se dice entonces que el fenómeno vibratorio que describe esta ecuación corresponde al caso de vibraciones libres. ¿Okay? Es decir, son vibraciones que se dan única y exclusivamente debido a condiciones iniciales que se le aplican al sistema. Y lo conveniente de este modelo, que fue lo que estaba mencionando anteriormente, es que una vez establecido la ecuación diferencial de movimiento, permite identificar fácilmente la frecuencia natural. Entonces, en general, lo que vamos a tener es algo así. Vamos a tener un sistema físico, que por ejemplo esto es una torre, me parece que es de telecomunicaciones, que está unido a una serie de tensores. El modelo mecánico de un grado de libertad sería este que ustedes están observando. Vean que, por ejemplo, la elasticidad del tubo se modela por medio de un resorte torsional. La masa de los dispositivos corresponde a una masa puntual, que la vamos a llamar M mayúscula, y la masa del tubo lo vamos a estar representando como M minúscula. Y por otro lado, la rigidez de los cables se modela con resortes ideales, en este caso de constante. Cuando uno plantea las ecuaciones de movimiento y al tratarse de un sistema de un grado de libertad, uno eventualmente va a poder reducir este modelo a un sistema masa-resorte en donde vamos a estar hablando de una K equivalente, una constante de rigidez equivalente y una masa equivalente. ¿Okay? De esta manera entonces, cuando se plantee la ecuación diferencial de movimiento, va a quedar una ecuación con esta misma estructura y a partir del cual fácilmente se puede determinar la frecuencia natural del sistema. Así, entonces, cualquier modelo de un grado de libertad, sistema vibratorio, puede reducirse a un sistema masa-resorte equivalente siempre y cuando las vibraciones sean pequeñas, que es el caso en el que se satisface la condición de linealidad. Entonces, para ver cómo se puede aplicar esto, consideremos el siguiente ejemplo. Tenemos aquí un sistema mecánico, el que se muestra en la figura, que está compuesto por una barra esbelta AB de masa despreciable y de largo L que pivotea alrededor de A, así como un resorte ideal con constante de rigidez K que está conectado en C y a este otro punto. En el extremo de la barra vamos a tener una partícula de masa M. Considerando que la dinámica ocurre en un plano horizontal y por lo tanto no se ve influida por las fuerzas de gravedad, ¿cuál sería la frecuencia natural del sistema? Entonces, en este caso, sería muy tentador decir que la frecuencia natural es simplemente K entre M, donde K hace referencia a esta K y la masa hace referencia a esta masa puntual. Sin embargo, ese sería un enfoque totalmente equivocado, porque más bien la frecuencia natural se puede deducir una vez planteada la ecuación de movimiento. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer es hacer un diagrama de cuerpo libre y un diagrama cinético de este sistema. Vamos a considerar las fuerzas externas y las fuerzas inerciales
Planteamos segunda ley de Newton y una vez con la ecuación diferencial obtenida, vamos a ser capaces de identificar la frecuencia natural del sistema. Entonces, en esta figura se ve claramente el diagrama de cuerpo libre, que es lo que tenemos a la izquierda, y el diagrama cinético es lo que tenemos a la derecha. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre el sistema? Vamos a tener las reacciones en A, tratarse de un pivote, vamos a tener una reacción en X, otra reacción en Y, vamos a tener también la fuerza de resorte, que como estamos considerando pequeñas oscilaciones, es decir, θ es muy pequeño, y por lo tanto podemos considerar que la dirección de esta fuerza es vertical. ¿Okay? De aquí se puede ver que la deflexión que experimenta el resorte la vamos a llamar delta X, y si la distancia del punto A al punto C es A, uno puede aproximar este delta X como simplemente A seno de θ. ¿Okay? Por el lado derecho tenemos las fuerzas inerciales. Como la barra AB es masa despreciable, las fuerzas inerciales que actúan sobre esta masa m van a ser asociado a la fuerza centrípeta, que en este caso sería ml por z punto cuadrado, y la componente tangencial, que va a ser ml z 2 puntos. ¿Okay? Ahora lo que hacemos es plantear la ley de Newton, hacemos sumatoria de momentos en A, vamos a considerar momentos positivos en el sentido de a favor de la manecilla de reloj, y por lo tanto observen acá que el brazo de palanca para determinar el momento generado por la fuerza de resorte va a ser A coseno de θ, y por lo tanto el momento va a ser menos Fr por A coseno de θ. Y del lado derecho, vean que la única componente de fuerza que realiza el momento va a ser la componente de la fuerza tangencial. Esta fuerza de acá no va a realizar momento porque la línea de acción de esta fuerza pasa justamente por el punto alrededor del cual estamos haciendo la sumatoria de momentos. De esta manera, del lado derecho lo que nos queda es la magnitud de la fuerza, y vean además que es positivo el momento generado, por el brazo de palanca, que es L. ¿Okay? Así entonces, en el caso en que las deflexiones son pequeñas, la fuerza de resorte, como dijimos antes, va a ser igual a la K, a la constante de rigidez, por lo que se deflexiona la barra en el punto C. Y de esta manera, la ecuación de movimiento nos va a quedar ml cuadrado, z 2 puntos, más k por a por seno de θ por a coseno de θ igual a 0. Esta ecuación, así como está, es una ecuación no lineal. Para que se pueda aplicar o para que se pueda representar en la forma que nos dice el modelo masa-resorte, tenemos que linealizar esta ecuación alrededor del punto estacionario, que en este caso corresponde a θ igual 0. Entonces, haciendo una expansión de Taylor de estas dos funciones alrededor de θ igual 0, nos va a quedar que el sen de θ se va a aproximar a θ y que el coseno de θ se aproxima a 1. Haciendo estas sustituciones, se obtiene entonces la ecuación diferencial de movimiento, que va a ser ml cuadrado por z 2 puntos más k por a cuadrado por θ igual a 0. Y noten que esta ecuación tiene la misma estructura que la ecuación masa-resorte. No estoy diciendo que sea igual a la ecuación masa-resorte, pero sí tiene la misma estructura que la ecuación masa-resorte. En este caso, la variable dependiente es θ en lugar de x. Entonces, lo que podemos hacer es dividir esta ecuación, lo dividimos por ml cuadrado, este también lo dividimos por ml cuadrado, estos dos términos se van a cancelar, y noten que el omega cuadrado, es decir, la frecuencia natural, ahora va a ser
K a cuadrado entre M L cuadrado. ¿Ok? Y así entonces llegamos a la ecuación que es esta que está acá, en donde la frecuencia natural no va a ser raíz de K entre M, sino que ahora va a ser raíz de K entre M, pero también multiplicado por A cuadrado entre L cuadrado. Entonces, esta va a ser la frecuencia natural del sistema expresado en términos de los parámetros del problema. Ahora, alguien podría preguntar, bueno, pero ¿por qué es tan importante o qué tiene de importante determinar la frecuencia natural? Bueno, eso lo vamos a ver con más detalle cuando veamos el modelo masa-resorte en el caso de vibraciones forzadas. Lo que nos vamos a dar cuenta ahí es que la frecuencia natural influye fuertemente en la amplitud de las vibraciones que puede tener el sistema.